Algunos de nosotros hemos oído hablar de Ludwig Wittgenstein, que era un filósofo, discípulo de Russell. Famosamente los estudiantes lo conocen porque escribió un librito que se llama Tractatus Logico-Philosophicum, que es un tratado acerca de una serie de cosas. Básicamente, Ludwig Wittgenstein, decía que la realidad es aquello que se puede describir con el lenguaje. Quiere decir que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Este muchacho, Wittgenstein, determina de qué podemos hablar con sentido y de qué no podemos hablar con sentido. Solo es posible, decía Wittgenstein, hablar con sentido de lo que es real. Todo esto viene a desembocar en un punto muy polémico. Él decía que las proposiciones filosóficas eran proposiciones sin sentido, que hablar de filosofía no tenía sentido, que únicamente la ciencia decía cosas con sentido, mientras que la filosofía estaba en el límite de aquellas cosas y pretendía hablar acerca de las reglas lógicas que se utilizaban para decir cosas con sentido. Pues bien, Wittgenstein decía, estas elucubraciones acerca de las reglas lógicas que se siguen para decir cosas con sentido no tiene sentido. Y ese es el lenguaje filosófico. Esas son, él le llamaba pseudoproblemas. Bueno, de nada de eso vamos a hablar. Porque Ludwig Wittgenstein tenía un hermano que se llamaba Paul. Tenía varios hermanos en realidad. Provenía de una familia muy adinerada. Él nació en 1889, murió allá por 1951, qué sé yo. Tenían una mansión. Era quizá la gente más rica del mundo. Vivían en Viena, en una casa enorme, eran muchos hermanos. Era una casa donde había un ambiente fantástico para el pensamiento, para el arte, para la música. Así, bueno, Ludwig era filósofo, pero su hermano mayor, Ludwig era el menor de todos. El mayor, Paul, era pianista. Por ahí, por esa casa, tanto en su generación como en la anterior, habían pasado compositores como Brahms, Schumann, Mahler, concertistas como Pablo Casals. Estoy mezclando épocas porque son varias generaciones de habitantes de aquel palacio Wittgenstein, donde todo el mundo iba, escritores, poetas, etcétera. Ahora bien, este muchacho Paul tiene una historia interesante. Sobre él escribió Juan Forn en un libro estupendo que se llama Ningún hombre es una isla. Digo, antes de abandonar para siempre a Ludwig, al filósofo, que había renunciado a la herencia de su viejo. A la esencia de su viejo no sería nada, porque todos renunciamos a la esencia de nuestro viejo. Pero a la herencia, sí, especialmente cuando la herencia es de $800 millones de aquel tiempo. Renunció, se la dejó a 2 hermanas que tenía, ¿no? Y este otro muchacho, Paul, el mayor, era pianista. Y empezó su carrera como concertista de piano relativamente tarde porque ya tenía 25 años. El mismo año en que comenzó su carrera de concertista de piano, parece que era muy bueno, estalló la Primera Guerra y fue convocado. A los 3 días de estar en el frente de batalla, recibió una descarga de metralla en el brazo derecho. Cayó prisionero de los rusos, todo junto. Y los rusos, además de amputarle el brazo en un hospital de campaña, lo mandaron a un campo de Siberia. Según parece, el mismo en donde Dostoyevsky ambientó su Casa de los Muertos. Eso me huele
¿Por qué? ¿Cómo sabían que era el mismo? Bien. Cuando fue liberado y volvió a Viena, Paul se encerró en la mansión familiar y se puso a estudiar música con obsesión. Ya era concertista, pero le faltaba un brazo. Tomó como ejemplo al gran organista ciego Joseph Labor. No es una buena cosa, lo digo con respeto, tomar como ejemplo a un organista ciego si uno es un pianista manco. El esfuerzo que uno puede hacer para superar la desgracia es de distinto orden. Y también a otro pianista manco, el conde húngaro, famoso conde húngaro, Géza Sisi, que además de tocar maravillosamente había escrito un libro de consejos para aprender a vestirse y a abrir ostras con una mano sola. Géza Sisi estudiaba con Franz Liszt y según el crítico más famoso del siglo XIX y probablemente de todos los tiempos, Edward Hanslick, decía que Sisi era el mejor pianista de todos. Pero bueno, Paul pasó meses y meses dedicando 7 horas diarias al estudio hasta que logró tocar con una sola mano lo que para muchos pianistas era imposible. Paul Wittgenstein solía decir: mi pulgar izquierdo hace el trabajo de la mano que me falta, la derecha. Otro problema era la falta de repertorio. Cuenta Juan Forn, en este libro tan bueno que estoy citando, que Paul Wittgenstein, que estaba lleno de guita, se dedicó a gastársela alegremente, pagando sumas enormes para que músicos famosos de la talla de Ravel, de Prokofiev, de Paul Hindemith, Richard Strauss, bueno, le compusieran especialmente obras para una sola mano. Iba a la casa de Richard Strauss y le decía: mire, Richard, compóngame, tome, aquí está la plata, compóngame una obra para una sola mano, esta. Mientras tanto, el hermano filósofo Ludwig, como he dicho, había renunciado a la herencia del padre. Pero ya vamos a hablar de lo que pasó con la herencia del padre. Bueno, Paul hacía en las obras que compraba los cambios que se le antojaba, porque después de todo para eso tenía la guita. Siempre tocaba con orquesta, ¿no? Y se quejaba, por ahí no está parte, mucha orquesta, poco piano. Bueno, si no le gustaba la pieza, la archivaba sin contemplaciones. Fue lo que ocurrió con un concierto que le escribió Paul Hindemith en 1923. El concierto fue descubierto en un desván de Long Island 80 años más tarde. Paul también guardó un concierto que le había encargado a Prokofiev. Cuentan que mucho después el pianista Siegfried Rapp, que había perdido el brazo también él, pero en la Segunda Guerra, logró en 1956 que la viuda de Prokofiev le consiguiera una copia de la partitura y tocó el concierto en público. Paul Wittgenstein se enfureció, le hizo juicio al otro pianista manco y se lo ganó. Debió ser una escena digna de verse. Al mismo Richard Strauss le devolvió una pieza argumentando que no era suficientemente brillante, y Strauss tuvo que escribir otra de nuevo para conformarlo. Para Richard, Wagner; para Strauss, Johann. A Ravel lo hizo viajar a Viena y le pidió explícitamente una obra que al público le sonara tan completa y cristalina como una pieza compuesta para 2 manos. Y nació una obra que es clásica y se conoce hoy como Concierto para la mano izquierda. Se estrenó en la Sala Pleyel de París con Paul Wittgenstein al piano y Ravel, Maurice Ravel, al frente de la orquesta. Era 1933. Según los críticos, Ravel estaba mucho más nervioso que Paul cuando saludaron antes de tocar. Era difícil decir si las audiencias que aplaudían a Paul veían a un gran concertista, a un prodigio que hacía lo que hacía con semejante dificultad física. Suele ocurrir. Los miembros de su familia decían cosas horribles.
Una de las hermanas, Herminia, escribió: oírlo tocar es una tortura que me deja sumida en la más oprimente tristeza. Firmado, la hermana. La esposa de Paul se llamaba Hilde. Era medio ciega. Había sido alumna suya, alumna de él. Paul tuvo 3 hijos con ella. El primero, concebido la misma tarde en que Hilde tomó su primera clase, cuando ella tenía 18 años y él 47. Vamos a la primera clase, dijo Paul, y se la dio. Pero llegaron los nazis. Paul fue acusado de degeneración racial. Eran protestantes los Wittgenstein, pero de ascendencia judía. Hacía ya un par de generaciones que se habían convertido al protestantismo. Pero llegaron los nazis, que protestantes ni protestantes. Lo acusaron, dejó Austria de apuro en 1938. Se fue a Estados Unidos. Y fíjense lo que pasó con la familia. Los Wittgenstein se habían convertido, como he dicho, al cristianismo hacía varias generaciones, pero eran de origen judío. Luego del ascenso del partido nazi y de la anexión de Austria, Paul le dijo a los hermanos que se rajaran, que se vinieran, pero no. Fueron encerrados y el gobierno nazi les dijo: bueno, los dejamos seguir aquí viviendo y no les hacemos nada, pero si nos dan toda la guita que tienen y todas sus propiedades. Y aquello alcanzaba, en aquel tiempo, a 6.000 millones de dólares, lo cual debe haber sido la fortuna más grande privada del mundo. Con aquella entrega se les permitió a los hermanos seguir viviendo allí, pero se calcula que esta donación fue el factor principal que permitió financiar todas las defensas alemanas durante los primeros 3 años de la guerra. Las performances pianísticas de Paul empeoraron con el paso de los años, hasta que dejó de presentarse en vivo. Aunque en su exilio norteamericano nunca logró que le permitieran enseñar en el conservatorio, tuvo alumnos particulares hasta su muerte, muchos de ellos becados por él mismo. Se instaló en Long Island con sus hijos y con Hilde. En realidad en Long Island vivían Hilde y los hijos, y él vivía en Manhattan en un departamento y lo visitaba cada tanto. La primera vez que fue a Nueva York, tuvo que comprar ropa, pero se fue con lo opuesto. Y alguien le preguntó cuál es su talla, y él no sabía, porque estaba acostumbrado a que en su casa le hacían todo de medida. Lo que es ser bacán, inconveniente de ser un bacán, uno no sabe qué número calza. Bueno, Paul se convirtió en ciudadano estadounidense en 1946, pasó el resto de su vida allí, hizo buen trabajo como profesor y pianista y murió en Nueva York en 1961. Contaré una brevísima anécdota como anexo y como final. Cuando Ludwig, el filósofo, y Paul, el pianista, eran jóvenes y vivían en la mansión de la familia en Viena, un día Paul interrumpió sus ejercicios de piano para golpear la pared que daba a la habitación vecina, donde Ludwig escribía en silencio, y le dijo: ¿cómo pretendes que toque el piano con tu escepticismo colándose por debajo de la puerta? No era Mario Mactas, era Paul Wittgenstein, el músico, el que no se rendía, el hombre del piano.